Acá estamos. Gracias por estar tan puntualmente con nosotros y estamos tan emocionados ya con su conferencia. Muy bien, muy bien. A mí también me da mucho gusto. Bien, buenos días, profesor García Canclini. Un gusto recibirle. Vamos a esperar que se integren un par de personas más. Sí. Y entonces comenzaremos con la sesión. Para quienes ya se encuentran con nosotros, les agradecemos que nos acompañen en esta sesión, pues que es tan especial para nosotros. Les recordamos que tendremos, para quienes no se conectan con la aplicación Microsoft Teams, tendremos un chat abierto al que pueden ustedes acceder por su navegador, con la liga que ven en la presentación, con el link que se encuentra debajo del nombre de nuestro invitado. Ahí estaremos atendiendo sus comentarios, sus preguntas y si el tiempo nos lo permite, estaremos pues compartiéndolas con el profesor García Canclini. Podemos hablar un poquito antes de comenzar, fuera de la difusión general. Me gustaría saber algo sobre quiénes son los que participan, estudiantes, profesores, algunos otros. Sí, ya estamos en la sala compartida y son nuestros estudiantes de nuestra universidad, son algunos estudiantes de otras instituciones alemanes y también de América Latina, también de México, de Argentina, colegas desde todos estos países. Es una audiencia muy interesada en sus obras y creo que todo el mundo ya ha trabajado con sus obras. Muy bien, muy bien. ¿Esta conferencia va a estar abierta después para consulta o es solo en este momento? Es lo que deseamos. Si usted nos lo permite, nos lo autoriza, nos gustaría tomar registro. Sí. Y esta conferencia estaría disponible a partir de nuestra página, en nuestra página web sobre el ciclo de conferencias en el sitio de la Universidad de Mainz. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Es muy buena oportunidad de verlo después, ¿no? Su conferencia. Sí, claro. Revisarlo hasta. Ok, perfecto. Entonces, pues seguimos recibiendo muchos invitados. Vamos a tomar un par de minutos más para comenzar. 2-3 minutos. Una pregunta, Daniel. Sí, dígame. Yo quiero compartir imágenes y necesito autorización de ustedes para poder hacerlo. Claro que sí. En este momento le comparto la autorización. Muy bien. Y voy a dejar voy a dejar todavía un momento a disposición aquí nuestra primera presentación y después bueno. Usted podrá hacerlo en cualquier momento. Sí, muy bien. Sí, hay dos momentos de la exposición en que voy a presentar imágenes. Muy bien. Muy bien. Quizás si puedes descolgar los teléfonos allá, mejor, ¿no?
Voy a cancelar el celular. Bueno, entonces tal vez ya comienzo con una pequeña presentación de su persona, si está de acuerdo, profesor. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los participantes, invitados, estudiantes. Es un gran honor y un privilegio tener con nosotros esta tarde dentro de nuestro ciclo a uno de los pensadores y académicos latinoamericanos más relevantes de nuestros tiempos, Néstor García Canclini. Nacido en 1939 en La Plata, Argentina, y luego de una estancia doctoral en la Sorbonne de París, radicado en México desde mediados de los años 70, en una época compleja para los países de América Latina. De forma esencial para investigar la interacción de culturas indígenas, culturas urbanas y populares. Néstor García Canclini es creador de una vasta obra que se extiende por muy distintos ámbitos de las ciencias sociales: antropología, sociología, filosofía, estudios latinoamericanos y estudios culturales. Y en esta constelación de saberes humanísticos ha realizado un aporte fundamental para entender el devenir de las culturas latinoamericanas en sus distintas zonas de mezcla, interacción y transformación. Clave dentro de su obra es sin duda su libro Culturas híbridas de 1990, por el cual se le conoce ampliamente, no solo en el entorno latinoamericano, y en el que se pone de relieve la condición híbrida, fluida, de constante negociación y transformación de los grupos culturales, y por el cual obtuvo el premio Casa de las Américas y el Book Award de la Latin American Studies Association. De manera particular, para quienes trabajamos en esta facultad de traducción, ha sido de especial valor e importancia el concepto de traducción cultural, que desarrolla a partir de una de sus líneas argumentativas, que es traducir, importar, construir lo propio. Siempre en la línea de avanzada de su tiempo y las problemáticas más urgentes que marcan nuestro momento, García Canclini se ha ocupado con puntualidad de temas emergentes como la migración desde sus trabajos iniciales, pero con particular énfasis en su libro La globalización imaginada de 1999. En la última década, no obstante, Néstor García Canclini ha enfocado sus líneas de estudio y pensamiento en el entramado complejo que se forma entre los medios de comunicación masiva, el Internet y los distintos ámbitos culturales en las sociedades latinoamericanas. Mencionamos solo algunas obras que son diferentes, desiguales, desconectados, mapas de la interculturalidad de 2004, lectores, espectadores y internautas de 2007, El mundo como un lugar extraño de 2014, El mundo entero como un lugar extraño de 2014. Néstor García Canclini se ocupa con una gran dedicación a los fenómenos de la digitalidad y su impacto en la precarización de las generaciones más jóvenes, como lo demuestran el volumen colectivo que coordinó en 2016, titulado Hacia una antropología de los lectores, y en su ensayo más reciente, Ciudadanos reemplazados por algoritmos, del año pasado. Además, en 2018, no sé si puedo dar esta información, se estrenó como novelista con el libro Pistas Falsas, publicado por la editorial Sexto Piso. Estamos muy honrados que usted esté aquí con nosotros hoy por la tarde y
Creo que Daniel Bencomo solo quiere avisar ahora unos detalles, ¿no?, sobre el chat adicional que abrimos para que todos puedan participar, ya, entregar sus comentarios y preguntas ya durante la conferencia. Sí, bueno, reiterar nuevamente lo que comenté previo a la presentación que acaba de hacer la profesora Ziva. Tenemos un chat a disposición de quienes no usan la aplicación Microsoft Teams y que no están, digamos, no forman parte de la organización de la Universidad de Mainz. El chat lo pueden ver en la parte inferior de la presentación que se está mostrando en pantalla, y ahí pueden enviarnos durante el transcurso de la exposición del profesor García Canclini y más adelante sus comentarios, sus preguntas, y si el tiempo y las circunstancias nos lo permiten, las compartiremos con el profesor y con los demás participantes de esta charla. Una vez más agradecerles que nos acompañen y bueno, sin más, le cedemos la palabra a nuestro invitado de hoy, a quien recibimos en verdad con mucho gusto, con mucha admiración y profesor García Canclini, le escuchamos. Muchas gracias, Cornelia, Daniel, y especialmente al Centro de Estudios Latinoamericanos y Transatlánticos. Todas estas nociones que están en el nombre del CELTRA están en partes vertebrales de mi trabajo, de mis preocupaciones actuales, de manera que me siento confortable en esta escena. El título que lleva esta conferencia no es habitual en mi bibliografía, en mi currículum. He tratado de entender un poco más del barroco, que siempre fue una preocupación, un interés filosofía, pero en verdad no me he dedicado a una investigación más en profundidad, y me da gusto ser recibido por ustedes y conversar con profesores y estudiantes, quizá con otros, sobre este tema. Por esto mismo, mi enfoque tendrá mucho de preguntas y sugerencias para seguir pensando, más que certezas establecidas. Comienzo entonces hablando del absolutismo que podría quizá garantizar nuestra fiesta y la desmesura del barroco digital. Seguimos atrapados entre el fracaso de dos modelos fundacionales de la modernidad: el del humanismo renacentista y el de la cultura barroca. Al revisar ese antagonismo de los siglos XV y XVI, por momentos parece que desde entonces estamos repitiendo sus dilemas. De un lado, la apuesta del Renacimiento y la Reforma protestante por la autonomía del individuo y el conocimiento racional científico del mundo, con la consecuencia de que la ruptura con los dogmas genera saberes nuevos e incertidumbres, angustias, visiones melancólicas de la historia. También intentos de usar esos conocimientos sobre la naturaleza para transformar el mundo o para argumentar si orientarlo en beneficio de las mayorías o de élites innovadoras. Por otra parte, la concepción barroca, aunque aliada al absolutismo político y la contrarreforma católica, jugó con los caprichos y las extravagancias, soltó la expresividad en la escultura y la arquitectura, el contrapunto en la música, el claroscuro pictórico.
Al hacerse cargo del drama, asumió que nuestras representaciones son ilusiones o engaños. La vida es sueño en el gran teatro del mundo. En vez del austero racionalismo protestante, imágenes suntuosas, ornamentación lúdica, gozar los desequilibrios formales en los edificios, zonas claras o en penumbras en los cuadros, dejar que la fluidez de lo inestable, la variación formal de los temas musicales predomine sobre los intentos clasicistas de erigir definiciones tajantes, seguridades imposibles. Los tratadistas del neobarroco, por ejemplo, Severo Saudy o Omar Calabrese, que ven en el talante posmoderno la puesta en escena reciente de aquellos dilemas, encuentran en las derivas finales del siglo XX que la racionalidad moderna decayó. Las pretensiones de orden e integración global se frustran tantas veces y crean un malestar duradero. Habría que olvidarse, dicen ellos, de la oposición entre autómatas y autónomos, postulada, por ejemplo, desde Blade Runner. A lo máximo que podemos aspirar en esta época entregada a una estética de la repetición es, cito a Calabrese, a las series, la variación organizada, el policentrismo y la irregularidad regulada, el ritmo frenético. Si vivimos en el exceso, la disgregación y las políticas fallidas, dediquémonos a celebrar el haber salido de los sistemas cerrados. Aprendamos a vivir sin límites. Disfrutemos el desconfinamiento o la conciencia resignada a los límites de lo posible. Siempre me pareció intrigante esta felicidad barroca en alianza con el absolutismo de la Contrarreforma. Se ha sugerido que su amor por los gestos suntuosos, la demora en lo ornamental, corresponden a la fastuosidad de la realeza y los privilegios aristocráticos. No voy a entrar en la presunta paradoja de emancipaciones artísticas junto a desigualdades socioeconómicas y políticas. Me atrae interrogar en qué sentido las opciones barrocas, sus incertidumbres y placeres son pertinentes para captar los vaivenes actuales. ¿Quiénes serían hoy los reyes y aristócratas que nos habilitarían para burlarnos de los intentos de transformar el mundo o estabilizarlo? ¿Qué absolutismo garantiza nuestra fiesta, melancólica de otro modo que la engendrada por la rigidez del arte neoclásico y la severa austeridad protestante? Si evocamos la fantasía neobarroca del juego transgresor con los límites, se nos impone recordar el confinamiento que nos cerca desde que se diseminó el virus. Sin embargo, por mucho que nos haya sorprendido el encapsulamiento y la pérdida de derechos de circulación impuesto por la pandemia, las restricciones a nuestras libertades comenzaron antes. Conviene recordar cuántos derechos laborales y migratorios se cancelaron en América Latina desde fines del siglo XX y en Europa desde la crisis socioeconómica de 2008. Y también otras mutaciones, por ejemplo las socioculturales que trajo la reconfiguración digital. Es posible ser ciudadanos clásicos o barrocos en el tiempo de los algoritmos. Para esto es necesario repensar la declinación de la democracia y de la participación ciudadana, al menos de ciertas formas clásicas de ser ciudadano, ya deshabilitadas desde los años 60
por el poder mediático. Cuando la televisión se convirtió en protagonista de la comunicación y desplazó a la prensa, creó la videopolítica. Los debates y la formación de la opinión pública pasaron de las plazas y las calles a las pantallas. Los políticos se fueron alejando de sus votantes y los aparatos partidarios perdieron su capacidad mediadora entre las demandas ciudadanas y los gobiernos. Las reglas del espectáculo televisivo reconstruyeron el sentido de la política. El ciudadano telespectador está dispuesto al acontecimiento más que al discurso. En vez de argumentos razonados o programas partidarios, espera individuos excepcionales. Confía en héroes que acaben con las prebendas de los funcionarios corruptos o emblematicen la posible superación del trabajador de sus privaciones de clase. Lula sería un representante, o la emancipación de los indígenas, los jóvenes y las feministas. El ejemplo más reciente es el de Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constituyente de Chile, mapuche, mujer, con 2 doctorados en lingüística y literatura. Muchas investigaciones sobre televisión y política mostraron que los medios no eran omnipotentes. Los espectadores actúan y resignifican los mensajes mediáticos desde su racionalidad cotidiana, familiar o vecinal. Pero los espectadores se alejaron de los gobernantes, las burocracias partidarias y sindicales, porque los decepcionaron reiteradamente. Acuden, en cambio, a la radio y la televisión para lograr lo que las instituciones no proporcionan: servicios, justicia, reparaciones o simple atención. Ya en el periodo predigital, en los estudios sobre usos de la radio y televisión a fines del siglo pasado, se comprobó que los medios también generaban agrupamientos ciudadanos, grupos de autoayuda, redes de radioyentes, asociaciones de vecinos, circuitos de intercambio y debate sobre necesidades colectivas, microesferas públicas, según las llamó John King, con la limitación, decía este autor en un texto de 1995, de que su atención está enfocada en el hoy. Otras veces los vínculos mediados por la radio y la televisión quedan en que alguien se hace cargo de los problemas públicos, o como dice Rosalía Binocourt, los vuelve visibles, los socializa, los interpreta, los explica, les da un sentido universal. A todos nos puede pasar. Esta autora, Binocourt, se preguntaba hasta dónde estos presentes imaginarios son emancipadores o solo recuperan lazos patriarcales, el médico de cabecera, el consultorio sentimental. Logran interpelaciones efectivas a los funcionarios públicos o reinstalan ciudadanos de primera, citados por comentaristas de noticias, políticos o académicos, influencers los llamaríamos hoy, o ciudadanos de segunda, por ejemplo, movimientos indígenas o feministas. Antes de las redes y los algoritmos, tuvimos que discernir cuánto incluyen o excluyen los medios. ¿Contribuyen a crear otras comunidades o desvían hacia el escepticismo? Hasta aquí lo que antes llamamos la fantasía neobarroca del juego transgresor con los límites más o menos funcionaba. Si los políticos no nos hacen caso, actuemos la indignación en los medios. Pero la escena cambió cuando Internet se apoderó a un tiempo de la vida pública y la privada. Hubo una primera etapa de ciberutopismo. Los canales en apariencia horizontales para entendernos entre ciudadanos, como si fuéramos amigos, dijo Facebook, armaron la ilusión de una nueva democracia.
hasta que descubrimos que las interacciones difusas en esas redes nos convertían en confidentes microsociales y por lo tanto en informantes de cómo pensábamos y sentíamos, qué sucede en nuestro alrededor. Estos datos se articulan en nodos, centrales dispersas y ocultas de la inteligencia artificial. Lo que imaginábamos un espacio público abierto a nuestra participación ciudadana se volvió un sistema de espías al servicio de la gubernamentalidad algorítmica. Aquí tengo que introducir una distinción que se hace en cierta sociología y analítica de las redes en la actualidad, que hace especialmente dos autores, Antoinette Roubraï y Thomas Berbs. La diferencia es entre la gobernabilidad estadística y la gobernabilidad algorítmica. Desarrollo un poco más este tema en el libro Ciudadanos reemplazados por algoritmos, que pueden descargar gratuitamente, pero voy a resumir ahora esa distinción. La etapa de la gobernabilidad estadística ordenaba los datos de quienes participaban en todas las escalas mediante información de encuestas pedidas con fines específicos por gobiernos, partidos, empresas y organizaciones sociales. En esta perspectiva, los gobiernos recolectan los datos, decían Roubraï y Berbs, con fines de seguridad, de control, de gestión de recursos, de optimización de gastos. Las empresas privadas recogen una cantidad de datos con fines de marketing y publicidad, de individualización de ofertas, de mejoramiento de la gestión de stocks y ofertas de servicio con la idea de incrementar su eficacia comercial y por tanto sus ganancias. Los científicos coleccionan datos para adquirir y mejorar conocimientos. En cambio, bajo la expansión algorítmica, se correlacionan miles de millones de datos desperdigados con cierta independencia de sus aplicaciones y de los sujetos u organismos colectivos que antes los generaban para usarlos con propósitos sociales. La producción automatizada de conocimiento casi no exige intervención humana. Puede prescindir, explican estos autores, de toda forma de hipótesis previa, a diferencia de la estadística tradicional que verificaba una hipótesis, es decir, de nuevo que evita toda forma de subjetividad. Preguntémonos entonces cuánto se explica de nuestros dilemas contemporáneos a partir de los del Renacimiento y la Contrarreforma, los del Iluminismo y la burguesía. No tiene mucho sentido, según varios pensadores actuales, construir una nueva ilustración o un nuevo humanismo con mayúsculas por razones tan elementales como lo que tenían en común los monarcas del 400, del 500, Lutero, Galileo, Caravaggio y Bach, Voltaire y Rousseau, o mejor, lo que no tenían, smartphones. Aunque creyeran hablar en nombre de la humanidad, sus ideas del orden y de la revolución, del conocimiento y la moral, de la sociedad y las artes, se formulaban con un horizonte europeo que, como sabemos, se amplió y complejizó en la globalización. Doy dos rasgos de este cambio de época. Hoy es cierto de otra manera que no se pone el sol en el imperio, pero es el de los algoritmos. La articulación mundial de datos es la base de todas las globalizaciones, la económica y la financiera, la de las industrias comunicacionales y la de los hábitos engendrados por las computadoras y los celulares. Pensemos en el consumo planetario de fotos y noticias, en su circulación excesiva y efímera, en los vértigos del streaming. Esa expansión casi sin fronteras de los datos y su articulación en algoritmos, cuyos peligros venían enunciándose en las denuncias a Facebook y Twitter,
culminan el contagio pandémico mundial y la caótica reorganización de prácticas y precauciones, de competencias y desequilibrios en que hoy vivimos. Son las contradicciones entre homogeneización de la plaga y la desigualdad en la distribución de las vacunas, un capítulo más de las exclusiones y paradojas de la globalización, o el aviso de que ingresamos en una autodestrucción generalizada. ¿Cómo operan ahora las transgresiones de lo que imaginábamos como normalidad? La segunda cuestión que quería plantear como cambio de época es que la interculturalidad de las migraciones y las explotaciones de males y bienes es incomparable con el horizonte de hace un siglo. Crea una desgobernanza simultánea en casi todas las naciones. No es equiparable con los movimientos poblacionales de Europa a América entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Tampoco con el período de las dictaduras latinoamericanas que obligaron a exiliarse al hemisferio norte a los perseguidos o desplazados. Hoy no hay a dónde irse, es una frase que lo resume en todas las latitudes. Lo que ahora estamos hallando cuando vemos fragmentación es el estilo de opciones en que nos reubican los excesos de objetos, mensajes y significados. Nuestros dilemas no son los del desorden renacentista y el reordenamiento barroco de la contrarreforma y el absolutismo. La reestructuración digital nos arroja a otros excesos y ambigüedades. ¿Por qué entonces hablar de un barroco digital? Sigamos la pista de uno de los rasgos atribuidos al llamado barroquismo latinoamericano, la desmesura. Se sabe que García Márquez sería el representante más elocuente en la literatura prestigiada. Él sostenía que lo característico de nuestro continente latinoamericano sería la realidad descomunal. Uno de los riesgos del realismo mágico fue ver el exceso como rasgo identitario. El exceso puede ser una clave de lectura de muchos procesos en América Latina, pero no si lo convertimos en una categoría metafísica, como clave decisiva de cualquier interpretación histórica y destino fatal. En ocasiones, esta naturalización de lo social se manifiesta al identificar nuestros comportamientos sociales con la flora tropical desbordante, con la exuberancia de las fiestas latinoamericanas. En una perspectiva más antropológica y sociocultural, entiendo que al exceso hay que leerlo preguntándose tres cosas. ¿Cómo es actuado? ¿Por quiénes? ¿Y con qué fines? No es lo mismo si es un recurso de lujo, de distinción o de ostentación, o de compensación simbólica de frustraciones. Hace unos años me pidieron escribir sobre una serie de fotografías hechas por Andy Goldstein, fotógrafo argentino, quien trabajó en 19 países de América Latina con una organización llamada Techo, dedicada a proveer recursos para que habitantes de villas miseria, favelas, ciudades perdidas, encuentren formas mejores de vivir, de organizar sus espacios, sin violentar sus propias elecciones culturales. Se hizo una investigación con apoyo de la Fundación Ford, con un enfoque poco habitual en los trabajos fotográficos en villas miserias. Es usual que en estos trabajos se busquen fotos panorámicas que causen impacto, el sensacionalismo de la pobreza en enormes conjuntos habitacionales. Goldstein, en cambio, tomó todas las fotos en el interior de cada unidad habitacional, que casi siempre disponía de una sola habitación. Quiero hablarles de algunas fotos
en las que hay una acumulación de objetos electrónicos, varios televisores y equipos de sonido, en el contexto de un grupo social signado por las carencias. Esa imagen es la foto de una historia, de la memoria de ese lugar, de lo que fueron recogiendo. No es cada una de estas fotos una instantánea, sino la condensación de una historia de vida. Esta imagen que estamos viendo es esa historia de vida acumulada con muchos objetos, aparatos electrónicos, una familia que vive en una habitación de madera con techos de zinc, con muchas carencias, con un vestuario elemental actualizado con logos de marcas, con equipos de sonido enormes de otros momentos históricos, que no sé si funcionaban en el momento de la foto. Y todo esto me recuerda el título del libro de un antropólogo, Remo Guidieri, La abundancia de los pobres. En otras fotos de esa serie vemos imágenes de una cierta exuberancia en medio de la precariedad. Muestra muchísimos objetos de plástico de diferentes colores, mochilas, cobijas, papeles decorativos, almanaques, iconografías religiosas o deportivas tomadas de la televisión. Un vasto repertorio coleccionado de objetos. Hay un sentido de abundancia que entendemos si recuperamos su historia. Ya casi nadie lo dice, pero cuando empezaron a masificarse los televisores, la crítica de algunos sectores era: no tienen para comer, pero tienen para comprar un televisor, como si hubiera una jerarquía y progresión en la manera de consumir, en lo que algunos juzgan indispensable y lo que otros juzgan suplementario, ostentoso, lujoso. Los estudios antropológicos sobre el acceso y la apropiación de bienes culturales revelan que lo elegido y acumulado procede de historias personales y grupales, así como de los deseos de mostrarse, de comunicarse con otros. Habría que haber podido realizar entrevistas a los habitantes de esas viviendas, pero muchos estudios sobre el barroquismo de las culturas populares evidencian vínculos no solo con las representaciones de un relato telenovelesco o fílmicos, sino también con los instrumentos que amplían nuestros límites locales o de clase a repertorios más vastos, a modos de vida distintos. Veo aquí antecedentes de otro tipo de excesos propios de nuestra época digital. Las 3.000 canciones que los usuarios cargan en el celular. ¿Cuándo las voy a escuchar? ¿Qué tipo de avidez o desesperación está detrás de ese coleccionismo, de esa apropiación? ¿Qué búsqueda de infinito? Podríamos pensar en el deseo del goce que lleva a la búsqueda de una inmediatez con lo inabarcable. Quizá cada vez hay menos espacio para la tolerancia a la frustración, pero no conviene adherir a una sola explicación. Pienso también en la recuperación de pasados que han generado Facebook o Instagram, en el escaso futuro para las fotos de hoy, o sea, en la dificultad de integrar la inmediatez de las conexiones y la acumulación de experiencias, de registros y contactos. Me interesa, por ejemplo, lo que suele decirse de Facebook como recurso para relacionarse con vínculos perdidos de la infancia, de la juventud, pues relativiza lo que tanto se habla del presentismo de los jóvenes. Hay que ver con más cuidado ese cultivo del instante, porque en muchos jóvenes hay memoria y duelos, deseos de recuperar o identificarse con ciertas raíces. La noción de exceso me gusta como provocadora, pero me inclinaría a otra pregunta. ¿Qué hacemos hoy con toda esta abundancia?
Al comienzo de esta exposición evoqué dos afluentes de la modernidad: el humanismo renacentista de la Reforma, que impulsó el reconocimiento racional científico y la autonomía individual, y, en simultáneo, los juegos creativos del barroco, los contrapuntos y claroscuros culturales, el lúdico trabajo con las ilusiones de la representación teatral en alianza con el absolutismo político. Se ha analizado cómo se combinaron estas dos corrientes en las Américas, y creo que en este ciclo de charlas ustedes han tenido oportunidad de revisar eso. Vuelvo a la pregunta. ¿Indagar versiones actuales de esa tensión sirve para iluminar las contradicciones presentes? Junto con el interés que suscita hallar en los excesos del universo digital, en la proliferación fragmentada de sus redes y sus transgresiones ilusorias, ecos del barroco en el mundo electrónico, es atractivo explorar cómo los proyectos de expansión tecnológica bajo poderes globales centralizados se entrelazan con el absolutismo oscurantista y las adhesiones masivas. Solo enunciaré algunas de las preguntas de investigación que estas sospechas nos provocan. En Argentina, en Brasil, en Perú, en México, las iglesias evangélicas estuvieron asociadas en algunos periodos al avance de la modernidad laica, la separación entre iglesia y Estado, la educación y la ciencia como núcleo de la vida cultural. Impulsaron, por ejemplo, la formación de hospitales, escuelas y cementerios no confesionales, donde entraran todos. También amplios sectores católicos, en la segunda mitad del siglo XX, apoyaron la educación liberal y emancipadora, el desarrollo de campañas democráticas de alfabetización y concientización política progresista, así como comunidades cristianas de base que acompañaron y nutrieron el pensamiento y la acción social innovadoras. ¿Qué ocurrió para que la fuerza y amplitud social de estas corrientes fuera sustituida por iglesias pentecostales o neopentecostales, espiritualismos fundamentalistas, los llamaría en general neoevangélicos, con capacidad de fascinar y organizar a millones de fieles? Lo hacen usando televisoras y redes sociodigitales, empresas transnacionales y emprendimientos tan poderosos como enredados en la ilegalidad. Ocupan territorios y legislaturas, alcaldías y presidencias, discriminan con violencia a los diferentes y prefieren gobernantes militares u otros autoritarismos empecinados en cancelar las vías democráticas de participación ciudadana, la diversidad de creencias y géneros. Atacan a las universidades y el saber científico. En fin, sociedades donde la sumisión consentida es preferible a la emancipación racional de individuos solidarios. Su dogmatismo no se forma depurando principios racionales, sino aglomerando símbolos y ritos de patrimonios indígenas, afros, mezclándolos en fusiones musicales, visuales, comunicativas, cuya heterogeneidad invita a calificarlos como barrocos. Me detengo en una segunda zona de sorpresa para quienes nos formamos en universidades construidas con el fin de investigar y transmitir saberes científicos, participamos en partidos políticos y movimientos sociales donde tantas veces la exigencia de racionalidad y consecuencia con los principios nos llevaba a enfrentar a los populismos donde los afectos desbordados nutrían posiciones zigzagueantes. En cursos, militancias y experiencias comunicacionales dedicamos años a fundamentar racionalmente las convicciones,
elaborar y compartir modelos de atención social, médica, de desarrollo urbano, de economías y políticas culturales. Hubo militantes que llevaron su búsqueda a acciones violentas, aun cuando llegaran a considerarlas excesivas, difíciles de asumir, como documentan memorias históricas y novelas sobre los años 60 o 70 del siglo XX. Creyeron, sin embargo, que eran medios transitorios para transitar a sociedades más racionales y justas. Las revoluciones surgidas de aquellos años y partidos de izquierda que no consiguieron hacerlas, pero aún las defienden o se niegan a desmarcarse de sus delirios autoritarios, pasaron de los planes de transformación racional a combinaciones grotescas de claridad y penumbra. Las defienden con discursos donde la retórica importa más que la verificación empírica. Sus astucias para sostener ilusiones colectivas desprecian los saberes científicos sobre el ordenamiento productivo de la economía y la vida democrática. Aquellos intentos de modernizar y racionalizar el mundo con equidad se dieron a parafernalias que, irónicamente, podrían aproximarse más al barroco, aunque sus componentes gore y de teatro del absurdo llevan a dudarlo. ¿Qué nos queda entre tanto? El liberalismo, que alienta en la mayoría de los países latinoamericanos, europeos y en Estados Unidos los derechos humanos democráticos, las universidades y las instituciones culturales laicas y autónomas, pero suele limitarse a exigir principios formales. Separación entre los campos político y económico, el saber científico y las creencias, el arte y la propaganda. Su pretendida universalidad de derechos, imaginada en la época de los colonialismos e imperialismos occidentales, halla difícil actuar con eficacia en la interdependencia global articulada por algoritmos y corporaciones, no por parlamentos regionales como el europeo o el del Mercosur. La noción liberal de ciudadanía, en parte abstracta, en parte condicionada por contextos nacionales, ahora diluidos como instancias de decisión económica y cultural, quedó desubicada desde la irrupción de la videopolítica y la especulación financiera transnacional. En la época de las militancias por causas en las redes, aquellos principios abstractos que demarcaban lo privado y lo público, lo sagrado y lo profano, no encuentran cómo clarificar lo que los desafía, lo descalifican como oscurantismo o populismo. En América Latina, los derechos digitales de los ciudadanos y la defensa de lo público en lo virtual no entra en sus agendas. Desesperados por su ineficacia, con caudales electorales en derrumbe, esos partidos tradicionales que aún llevan en su nombre las palabras liberal, popular o socialista, opinan, a veces en voz baja, otras a los gritos, que urge llamar a los militares para que ordenen lo confundido. Les entregan las fronteras para que discriminen quienes tienen derecho a cruzarlas. La administración del petróleo y otras fuentes de energía. Empresas claves para gestionar la riqueza. Hasta el gobierno mexicano actual, que ganó con amplia aprobación electoral y la mantiene en gran parte del país, no solo encarga al ejército y la marina la seguridad pública avasallada por las mafias, les concede la construcción de aeropuertos y trenes, bancos y posiciones de mando en la planificación científica. La militarización de la vida pública, la economía, los territorios, los medios de comunicación ocurre notoriamente en América Latina cuando los estados se muestran incapaces de comprender
áreas decisivas para el bienestar, la convivencia y el ejercicio de derechos ciudadanos. Los datos públicos se fueron transfiriendo a unas pocas corporaciones transnacionales. Ante la falta de conocimientos y políticas en zonas estratégicas, estamos pasando de la impotencia a formas distintas de absolutismo, a menudo a través de vías electorales. Estoy pensando, quizá como ustedes, en Bolsonaro, en Maduro, en Ortega. No es todo lo que sucede. Quienes en años recientes comenzaron a ser identificados como nativos digitales, luego emprendedores y otros que no se sienten representados por los partidos políticos, irrumpen como movimientos sociales. A ver, un segundo, porque creo que hay un problema de orden en las imágenes. No, está bien, perdón. Sí, estamos bien. Decía que no es todo lo que sucede. Quienes en años recientes comenzaron a ser identificados como nativos digitales, luego emprendedores, y otros que no se sienten representados por los partidos políticos, irrumpen como movimientos sociales, feministas, de jóvenes, estudiantes, desempleados, se ubican con estilos nuevos de acción en este desorden. Estoy mostrando aquí la imagen del Palacio Nacional en la Ciudad de México, que fue blindado, como dice la nota abajo, con vallas metálicas antes de las marchas del 8 de marzo de 2021. Luego, esa barda que nunca se había colocado cubriendo el Palacio Nacional fue intervenida con flores y los nombres de mujeres desaparecidas, asesinadas. Y desde el centro del Zócalo, la gran plaza central, la Plaza de la Constitución Nacional en México, se proyectó hacia el Palacio Nacional varias imágenes como esta que ahora mostramos. Con frecuencia, estos nuevos movimientos sociales viven en la era digital como una fiesta. Redes de conversación rápida y múltiple, a veces para agruparse y defender derechos, para convocar acciones como esta, o para burlarse con memes. Muchos con alergia a cualquier absolutismo, sea político, de género, de orientaciones estéticas o dogmas de espiritualidad. Y uso esta palabra espiritualidad por llamar a esta zona con una palabra incómoda para los instruidos por la ilustración democrática y racional, pero no para muchos actores sociales de estos movimientos. No encuentro que esto los haga barrocos. Si queremos desentrañar lo que está pasando, quizá debemos desconstruir las oposiciones modernas. Más allá de los fracasos revolucionarios y el empantanamiento neoliberal, esos movimientos ofrecen constelaciones de resistencias e indiferencias a las viejas alternativas dualistas. Estamos aprendiendo a conocer cuánto hay de realidad y de ilusión en sus alianzas y solidaridades. No es fácil hallar coincidencias estructurales ni durables entre el zapatismo, los estudiantes de Yo Soy 132 que actuaron en México hace una década y los feminismos como el que estamos mostrando en el mismo país, aunque sean opositores dentro de la misma nación. Más arduo es alinear a los indignados del 15M, Podemos y sus disidencias. Wanui Debu y los chalecos amarillos, Fridays for the Future, el Me Too, el Ni Una Menos en Argentina
el vivas nos queremos en México. Tampoco las multitudes que en 2021 ocupan las calles y las redes en Bogotá, Cali o Lima. ¿Qué tienen en común más allá de su enojo contra todos los absolutismos? Comprobar cómo se agrietan y enflaquecen las pretensiones autoritarias de género, de raza y etnia, de ostentaciones lujosas de cualquier linaje, energiza sus fiestas. En las manifestaciones, las consignas ardientes suelen mezclarse con la radicalización de los poderosos, con bailes, tatuajes en los cuerpos y en los muros de las ciudades. A veces ocurren convergencias que toman forma como para permanecer. Termino refiriéndome a la más provisoria. El conjunto de movimientos, protestas multitudinarias, derribo de monumentos y otras esclerosis que está ocurriendo en Chile. Ahora comienzan a escribir 155 congresistas, casi todos independientes, una nueva constitución. A partir de las protestas estudiantiles de 2011, las marchas indígenas reivindicando territorios y luego en las ciudades, con las manifestaciones feministas y de amplios sectores urbanos en 2019 y 2020, que superaron varias veces el 1.000.000 de personas en una sola ciudad como Santiago. El gobierno de derecha aprendió que la represión era incapaz de neutralizar el malestar y no bastaba anular algunas medidas económicas antipopulares para desactivar la indignación. No se trataba solo del gesto festivo de saltarse los torniquetes del metro, no hacer caso a los referentes, burlar la vigilancia, como comenzaron hace un año o un año y medio las insurgencias en Chile. Hubo que aceptar que las decisiones estructurales, como el uso del agua como bien público, la desmilitarización de la Araucanía y la regulación de las industrias extractivas como la minería y la forestal, debían tomarse esas decisiones con participación constante de las mayorías, no solo cuando tocaba elegir presidente, gobernador y legisladores. Las élites fueron obligadas a reconocer que la constitución heredada de Pinochet debía rehacerse, que la convocatoria para lograrlo debía asegurar igualdad de hombres y mujeres. 17 indígenas están interviniendo en la redacción de la nueva ley. La centroderecha, que venía gobernando el país desde que comenzó 3 décadas antes la supuesta transición a la democracia, no consiguió ni 1/3 de representantes, el quórum necesario para bloquear la transformación. La Asamblea Constituyente está formada por mayoría de candidatos independientes, en promedio de 39 años, no provenientes de los partidos históricos, sino de los movimientos de protesta estudiantil, feminista, indígena y vecinal, articulados muchas veces, constantemente, en las redes sociales. Como los cambios sociales y políticos progresistas tantas veces fueron violentamente cancelados en América Latina, también en Chile no hay promesas garantizadas en este proceso. Al no ser solo un movimiento destituyente, sino refundador de las reglas constitucionales, configurado a la vez en la conversación digital y en las calles, con normas de paridad de género y pluriculturalidad sin precedentes en el mundo, es posible imaginar con cautela que no todo está atrapado en los antiguos dilemas de la modernidad y la contramodernidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor García Canclini, por esta estupenda conferencia con tantos nuevos aportajes, con esta nueva discusión, con este nuevo concepto de lo barroco digital, que es un barroquismo de las culturas populares, como nos ha mostrado, de la política, de las instituciones y corporaciones, y al mismo tiempo con resistencias con los propios medios de este barroco digital, como también nos mostró con estas vallas metálicas y el propio Palacio Nacional usado como pantallas para nombrar víctimas de la violencia de género. Entonces nos ha mostrado varias vertientes de este nuevo barroco digital. Y quisiera agradecerle una vez más y ya quisiera abrir la discusión. Bien, voy a volver a proyectar el chat, la dirección de nuestro chat, un momento. Mientras tanto, les agradecemos si desean tomar la palabra. Tenemos por aquí a alguien que lo está solicitando ya, el señor Lucas Schwab, uno de nuestros alumnos. Por favor, señor Schwab. Acabo de tener un problema con la conexión, así que no he entendido todo, pero voy a poner mi pregunta. Si lo he entendido bien, dijo que Europa y América Latina empezaron a restringir los derechos migratorios después de la crisis del 2008-2009. A mí me parece que cabe mencionar que estas tendencias empezaron bastante más temprano. Por ejemplo, creo que Alemania empezó a restringirlos en los años 90 a partir como reacción al flujo migratorio desde entonces Yugoslavia, y como no hablo de los Estados Unidos, pero ellos también tienen su muro y no empezó a construirse bajo Trump, sino bajo George Walker Bush. Entonces, bastante antes de la mencionada crisis. Pues gracias, señor Schwab. ¿Ya quiere dar una respuesta? Sí, si se puede, me gustaría ir contestando cada pregunta. Muy bien. Me parece muy pertinente el comentario de Lucas Schwab. En realidad, quizá por la brevedad de muchas afirmaciones en mi exposición, pueden prestarse para interpretaciones que no coinciden con lo que pienso. Y agradezco que me permita justamente aclarar este punto. Yo quise marcar el 2008 como
lo que me parece ser un movimiento de un momento de inflexión transnacional, no solo en Europa, cuando estalla una crisis socioeconómica, comunicacional también, de control social y político, que en realidad, como se sugería en la intervención, uno podría situar mucho antes, en los comienzos del neoliberalismo, y podríamos decir que desde las políticas de Reagan y Thatcher, sería una fecha más justa para fijar el comienzo de pérdida de derechos laborales y sanitarios, educativos de todo tipo. Pero me parece que el 2008 mostró el fracaso, en el primer mundo sobre todo, de esa política neoliberal, y no hemos hecho más que desplegar ese fracaso. Por eso destaqué esa fecha, pero agradezco el comentario porque me permite hacer una precisión en el texto también. Y ahora ya tenemos varias preguntas y la próxima viene de nuestra colega Verónica Abrego, doctora Verónica Abrego. Sí, muchísimas gracias por esta increíble reflexión que pone a la orden del día tantos temas y esta vista panorámica, la verdad, impresionante. Muchísimas gracias, primero que nada. Perdón, Verónica, sí. Un comentario para todos. No sé si es posible vernos los rostros, porque es la posibilidad de presencialidad que tenemos ahora. Pero también cada uno puede elegir hablar y estoy escuchando bien. Yo estoy despeinada, pero no importa. No venía pensando que iba a mostrarme y en realidad está todo un poco así. Como prefieras, no, como prefieras. Hola. Entonces, yo estaba pensando, me quedé muy enganchada con lo que decía de esta canalización de la protesta a través de los medios, ¿no? De siempre que la gente puede llamar a la radio o a la televisión y se canaliza la protesta. Y me quedé enganchada de esto y pensando que en realidad lo que sucede con esta cosa maravillosa que está pasando en Chile ahora, y desde mi punto de vista, ni una menos, y vivas nos queremos también, sucede en realidad algo contrario a lo que podría esperarse. Sucede una revaloración del espacio público. Del espacio público no digital. Me quedé pensando, ¿no? Esto que usted proponía de qué tienen en común estos movimientos. Y estaba pensando que la gente sale a la calle porque la discriminación sucede a nivel epidérmico, en los cuerpos directamente, atraviesa los cuerpos y la gente se lanza a la calle. Y me estaba preguntando ¿cómo ve usted si no hay una nueva intersección entre lo público y lo privado, entre lo digital y lo análogo, ¿no? El espacio público en realidad es un espacio análogo, pero ya no es como lo conocíamos antes, y sin embargo creo que está, no sé, me gustaría saber cómo lo ve usted, si se trata de una revaloración o es realmente un efecto contrabarroco. Muy buena sugerencia. Algo nos anticipaba Cornelia cuando usó esa referencia al Palacio Nacional, el Palacio de Gobierno usado como pantalla.
Y estoy de acuerdo que en las marchas de protesta hay una revalorización de lo público y subrayaría en medio de la pandemia que nos exige el confinamiento o nos recomienda según los países. Hay riesgo de vida, hay riesgo de la epidermis, como decías, y de lo que está detrás. Hay riesgo de la salud, de la vida, en exponerse, en aglomerarse en las calles para protestar. Y hay también un sentido de fiesta, como lo hemos visto en tantas imágenes de muchos países. Tienes razón, hay nuevas intersecciones entre lo público y lo personal, entre lo analógico y lo digital. Ya mencionaba en la exposición que algo que todos sabemos, las marchas se convocan en gran parte con celulares, en redes, y también nos protegemos avisando cuando estamos en la marcha, en lo público, en el espacio urbano abierto, que por dónde va a venir la represión, cómo protegernos, en qué otro lugar agruparnos. Se buscan redes o plataformas como Telegram, donde estemos protegidos del espionaje, donde podamos ser públicos sin ser tan expuestos como en lo público físico, material. Creo que ahí hay toda una zona de cuestiones a repensar y que no consienten ya la separación tajante entre lo público y lo privado, y yo diría entre lo público y lo íntimo, incluso, ¿no? Lo personal. Porque en este periodo de confinamiento hemos también experimentado la necesidad de reorganizar dónde están los límites de lo íntimo, de lo personal, de lo que mostramos. Lo que mostramos en los Zoom incluso, ¿no? Y lo que desearíamos esconder o podemos mantener legítimamente como reservado. Todo esto exige una nueva fundamentación de la acción política, del sentido de lo político. Pues muchas gracias y tenemos una fila de preguntas que se les piden respuestas y la próxima pregunta viene de otra estudiante de nuestro curso que es Yasmin Schmidt. Sí, si me acuerdo correcto, usted habló de la precariedad y el proceso de la precariedad laboral es muy evidente en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en su opinión, ¿cuáles son los factores principales que contribuyen a esta grave situación y qué deberían hacer los gobiernos? ¿Qué se puede cambiar para que los jóvenes con una buena formación profesional vuelvan a tener la posibilidad de una vida laboral adecuada? Y ¿es posible todavía una vida laboral adecuada de la manera en la que imaginábamos en décadas pasadas? Tengo muchas preguntas sobre esto y aunque hicimos, quizá ustedes conozcan, un estudio sobre jóvenes creativos, pero también precarios, en la Ciudad de México y en Madrid. Está publicado el libro por Fundación Telefónica y una editorial española y se puede descargar gratuitamente. Diría que lo que hoy percibimos
incluso con la nueva luz, penumbra que nos da la pandemia, es distinto sobre la precariedad. Hay una precariedad estructural que viven los jóvenes, que no es sino la prolongación de la lógica del capitalismo, lo que ya antes del neoliberalismo, en los años 60, algunos sociólogos latinoamericanos llamaban el ejército laboral de reserva, los estudios sobre marginalidad, pero que se ha agravado sin duda con las políticas neoliberales, donde la exclusión ha pasado a naturalizarse, a ser una parte aparentemente lógica de un sistema que no le puede dar a todos trabajo, vivienda, salud. Y gran parte de las encrucijadas de los gobiernos actuales, sean liberales, neoliberales, es cómo llegar a una nueva caracterización de esta problemática, nutrida, me parece, en las ciencias sociales, que sí lo están investigando en muchas universidades, para trazar políticas distintas. Hace pocos días tuvimos el registro del grado de alarma en una medida que nos sorprendió a muchos. No tengo los datos ahora a la mano, pero los países de la OCDE, la Organización de Desarrollo Económico, lograron convocar al grupo de los 20, a otros países, superaron más de 100 gobiernos a los que se convocó a repensar un tipo de impuestos sobre las grandes ganancias de aproximadamente el 15%, para financiar la salida de la emergencia sanitaria y de la emergencia económica correlativa. Es algo radicalmente nuevo. Hasta ahora había habido enormes resistencias, y las hay todavía, en países capitalistas o con gobiernos, diríamos, más sensibles, entre comillas, a este carácter, yo diría, iatrogénico, autodestructivo del propio sistema capitalista, porque me parece que aquí está en juego, al mismo tiempo, cuestiones de justicia, de equidad, de derechos básicos a trabajar y recibir lo que se merece, en equidad de género, de etnias, etcétera, y al mismo tiempo está en juego una descomposición aceleradísima del sistema capitalista. Por eso me parece significativo, remarcable que los propios gobiernos, los propios representantes de la OCDE hayan convocado a un cambio de rumbo, muy débil, muy tibio todavía. Así como en lo específicamente digital hemos visto que el nuevo reglamento de derechos que aprobó, si recuerdo bien, 25 de mayo de 2018 la Unión Europea, y que trató de limitar la invasión sobre lo privado, sobre la confusión entre lo público y lo privado que operan las grandes corporaciones y plataformas digitales, ahora se haya extendido también a otros países, a Estados Unidos mismo. Y Zuckerberg tenga que comparecer ante el Congreso. No pasa mucho todavía, pero hay una conciencia de que así no podemos sobrevivir, no vivir, sobrevivir. Entonces me parece que estos son como datos de que esa precariedad laboral de los jóvenes y de tantos otros, que se ha acentuado con el despoblamiento laboral de las empresas, de los centros comerciales, de los lugares de atención al público, que implica
personal despedido, no puede seguir así. Hay un sentido de lo intolerable, de lo insoportable de la situación, que me parece que está siendo trabajado por muchos movimientos sociales y con muchas dificultades para entender incluso lo que pasa por estos gobiernos que decía empiezan a girar. No son ya solo el foro de Davos el lugar de los insensibles. Podemos seguir con otras preguntas. Sí. Bien, otra pregunta. Ahora veo del estimado colega Peter Ingenschei de la Universidad de Berlín. Bueno, muchísimas gracias, estimado Néstor García Canclini, por esta maravillosa ponencia que cabe muy bien en el marco de lo que hemos hecho hasta ahora en el marco de esta serie. Nos ha mostrado muy bien el paso, en mi opinión, del neobarroco a un barroco digital. Y en este contexto ha tocado problemas que volvían a menudo a lo largo de este ciclo. Por ejemplo, nos preguntamos por las diferencias entre un barroco que, claro, fue, digamos, a la vez una desmesura de, digamos, lo bello y lo escatológico, lo santo y lo profano, etcétera. Y en la estética neobarroca hay más bien, se privilegia el lado del exceso, el lado juguetón, el lado de la fiesta neobarroca, lo que ha mencionado en el contexto de Severo Sarduy. Creo que usted ahora nos ha abierto un camino hacia no solamente una estética digital, sino también una epistemología digital con esta oposición entre, digamos, posiciones liberales y posiciones peligrosas. La desmesura en este sentido se proyecta a otro campo, al campo de lo epistemológico. Y en este sentido ha hablado de sociedades justas. Y ahora dos preguntas muy concretas. Si la idea, la concepción de las sociedades justas hoy es un ideal, un idealismo o una mera ilusión. Esto sería importante, es una pregunta, una cuestión que surgió un par de veces. Pero esta es mi preocupación principal. Detrás está la pregunta por un pesimismo o un optimismo relativo a la luz de, digamos, estos desarrollos recientes que acaba de desplegar. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Estoy de acuerdo que esto nos coloca ante desafíos nuevos en la estética y la epistemología, o sea, por decirlo de una manera rápida, los modos de gozar y de conocer, de pensar y de vivir juntos. Me importa la noción de peligro que nos asociaste a la desmesura. Creo que es una línea indispensable para trabajar. Y voy a las dos cuestiones posteriores que colocaste, si la sociedad justa sería un ideal, un idealismo o una ilusión. Estaría la posibilidad de argumentar en favor de las tres, digamos, por lo que observo, no por lo que yo quisiera o lo que deseo. Es un ideal, porque aparece ese objetivo de la sociedad justa en muchos movimientos contemporáneos. Ahí hay algo que me gustaría resaltar de lo que mencioné un poco rápido en la exposición, y es que ese sentido de justicia aparece hoy muy atomizado
en movimientos a los que les cuesta reunirse, solidarizar sus demandas. Encontramos movimientos que luchan por la equidad de género, la justicia entre los géneros, otros entre las etnias, otros entre la sociedad humana y la naturaleza, etc. Y uno de los problemas es cómo coordinar, hacer converger esos ideales. Por otro lado, la noción de idealismo, bueno, nos remite a, más aún estando en una conversación en Alemania, a pasados filosóficos muy criticados, pero que siguen operando, porque en parte se asocian a ilusión, el idealismo como posición epistemológica y también como mirada ilusionada engañada sobre lo real. Y me gustaría agregar otros aspectos de esto. Yo escucho poco la noción de ideal en los movimientos sociales actuales. Me parece que están mucho más actuando por el sentido práctico de lo que es oportuno y tratando de que no sea oportunista, de lo que es realizable, aunque no sea el máximo al que se aspira. Pero es algo que estoy ensayando en esta conversación. No sé, habría que registrar los discursos en esta clave. ¿Qué ha pasado con los ideales, con la propia noción de ideal? ¿Y qué pasa con otras nociones, ¿no? Más asociadas a derechos, a prácticas realizables? Sin embargo, hay un sentido muy fuerte que viene por fijar una fecha un poco arbitraria siempre, desde el 68, que es esta de ampliar el campo de lo posible. No quedarse en lo que, para volver al ejemplo de Chile, en lo que la transición muy oportunista del pinochetismo a la concertación entre varios partidos mantenía como el horizonte practicable, sino ir más allá. En sus extremos destituir. En otras posiciones, estoy pensando en un texto reciente de Nelly Richard, que hablando precisamente sobre la situación chilena, decía, sí, hay que destituir y al mismo tiempo hay que pensar que estamos escribiendo una nueva constitución. Estamos restituyendo, no en el sentido de volver a algún pasado, sino reformular escenarios, prácticas, interacciones sociales, sin dejarnos condicionar. Cito una anécdota nada más que me parece muy elocuente. Tengo frecuentes conversaciones con amigos de otros países latinoamericanos en los últimos meses, principalmente de Chile y de Colombia, tratando de entender a través de un Zoom, a través de Skype, de WhatsApp, lo que no dicen los periódicos, lo que leyendo los diarios no alcanzamos a percibir. Y algunos, notoriamente una magnífica antropóloga joven chilena que fue alumna en nuestro posgrado en México, en antropología, ella me decía hace, yo creo que 3 meses, no sabemos hasta dónde se va a poder llegar con la votación que todavía no había ocurrido para elegir representantes a la Convención Constituyente, a la Asamblea Constituyente. Y ella suponía en ese momento el tema del agua
y la privatización del agua es posible que no se pueda tocar. Bueno, hubo elecciones, hubo gobernadores y legisladores que hicieron su campaña diciendo hay que acabar con la privatización del agua. Algunos ganaron las gobernaturas, ganaron las posiciones en la constituyente, y hoy ese tema está como practicable. Entonces, los movimientos que están ocurriendo entre lo deseable, lo practicable que imaginábamos hace 3 meses, y lo que hoy es practicable y en otros países impracticable, pienso en Brasil, por ejemplo, se está moviendo constantemente, ¿no? Y creo que hay que estar muy atentos a esta movilidad que es, como sugerías, una movilidad de conceptos también, no solo de prácticas. De modos de mirar, diría, para acercarme a una expresión muy importante en el barroco. Pues muchas gracias por estas respuestas altamente interesantes e importantes y por toda su conferencia. Ya estamos casi al final de nuestro tiempo y tenemos 3 preguntas más de nuestros estudiantes. En este momento es una cosa de pedirle unos minutos más de su tiempo, si puede ser posible, y de agradecerle nuevamente oficialmente su gran conferencia en este ciclo que nos ha llevado mucho más a estos tiempos actuales, a nuestros problemas y la vinculación, ¿no?, de lo barroco con lo muy, muy actual, en este sentido muy complejo que nos ha mostrado, planteado. Pues muchísimas gracias. Una sugerencia. Quizás si podemos escuchar las 3 preguntas conjuntamente y yo respondo en conjunto. Sí, muchísimas gracias. Entonces, son preguntas de nuestros estudiantes, Tobias Panchik, Claudia Catarina Bull y Martin Filippo Bachta. Gracias, señora Ziba. Hola a todos. Hola, señor Canclini. Muchas gracias por su presentación. Tengo 2 preguntas. La primera pregunta es sobre el turismo digital. Y sí, la digitalización une al mundo mediante las pantallas, pero a la vez es causa de un estilo de presentarse en las redes de una forma llamativa. En una entrevista menciona usted que la recepción digital y las tecnologías resultan en una comercialización creciente de lugares turísticos. Se trata más de sacar la foto en vez de visitar el lugar. ¿Se podría revertir este proceso y usar el potencial de lo digital para informar a las personas y hacer llegar el mensaje que el turismo de masas produce mucho daño? Sería usar el potencial amplificador de las vías digitales para bien corrigiendo previas estrategias que han sido perniciosas. Un ejemplo podría ser que ciudades como Barcelona, Ámsterdam o Nueva York proporcionan sitios virtuales mediante el uso de una realidad virtual. Mi otra pregunta es sobre la educación digital. Las escuelas todavía funcionan como un modelo basado en los hábitos de lectura antiguas y apenas incluyen la realidad digital de los alumnos, al menos en un país como Alemania en el que nos encontramos. Parece que por eso se generan 2 mundos aparte de aprendizaje. ¿No sería una tarea de los sistemas educativos cerrar esta brecha e incluir la enseñanza digital al currículo para generar una educación integral? Sería sacar las ventajas de los instrumentos digitales, combinarlos con la enseñanza clásica y además serviría para concientizar a los alumnos sobre los peligros de obtener información del Internet
validez y relevancia de las fuentes, la deliberada manipulación de opinión, etc. Gracias. Gracias. Claudia Catarina. Bueno, gracias por su tiempo, señor Canclini. Sí, solo quizás para aclarar, su opinión es que practicar el compromiso político se ha vuelto mucho más difícil porque la digitalización nos aleja de la realidad. Entonces, hoy en día percibimos en gran medida la realidad a través de las pantallas. Pero no es verdad que los movimientos como Fridays for Future son ejemplos de lo contrario o son casos especiales. No es verdad que la política ahora es mucho más compleja y global y por eso uno se puede sentir sin poder y volverse a ser pasivo. Gracias. Y por favor, Martin Bachtam. Sí, muchas gracias en primer lugar también de mi parte para esta panorámica histórica que usted nos ha dado. Me gustaría que se explicara solo un poquito más por qué en Chile, por ejemplo, como usted mencionó, se estaba escuchando la voz de los pobres, de los marginados y de los manifestantes, que lo que ha sido una nueva redacción de una nueva constitución, mientras que en otros países latinoamericanos, con una situación sociopolítica igualmente difícil y desigual, esto no haya ocurrido y podríamos, en tal caso, estar hablando de una forma de neobarroco que se desarrolla entre las calles, la plaza pública, la pantalla, la televisión e Internet. Muchas gracias. Pues muchas gracias también de nuestra parte por estas preguntas. Sí, muy buenas, muy bien planteadas. Bueno, voy a intentar decir algo sobre la primera de Tobías acerca de las tecnologías. No, perdón. Sí, creo que era la referida al turismo, ¿verdad? Fue la primera de este último grupo. Que las tecnologías llevan más a tomar la foto que a visitar el lugar turístico y si las tecnologías podrían cambiar esto. Hay que hacer estudios diferenciados sobre esto, porque si comparamos, por ejemplo, la información que teníamos cuando íbamos a un sitio turístico, sea una ciudad, un sitio arqueológico, con una gorda guía que daba una información muy sintética casi siempre, y visitábamos un país, Japón, por ejemplo, o China, y con 700 páginas que costaba cargar, pensábamos que íbamos a entender algo, y algo entendíamos. Hoy la hiperconectividad que recibimos al entrar a los sitios de Internet nos permite acceder y regular aquello a lo cual accedemos, ir eligiendo rutas, bifurcaciones, ramificaciones en la información. Entonces, el acceso es posible, mucho más diverso, más rico, está ahí disponible. No siempre bien razonado, no siempre controlando los intentos de restaurar la mirada jerárquica del colonialismo o de cualquier otro autoritarismo. Y aquí se puede relacionar, me parece, con la segunda pregunta que colocabas, la de las escuelas con hábitos predigitales que no incluyen los hábitos nuevos de los alumnos. Pensemos que hay escuelas donde todavía se discute si los alumnos tienen derecho a entrar con el celular a clase o encenderlo en clase.
Hay muchísimas razones. Esto ha sido ampliamente estudiado por sociólogos de la educación, por pedagogos. Obviamente hay el riesgo de distraerse. Ningún profesor puede controlar qué están viendo los alumnos, si están buscando más información sobre lo que el profesor está exponiendo, o para criticarlo o para contradecirlo. Pero tampoco podemos controlar los ciudadanos si los legisladores que escogemos para que vayan a representarnos en el Congreso, cuando tienen abierta su iPad o su computadora, su pantalla o su celular en la sesión, están haciendo algo pertinente para la sesión, o están viendo una serie, o están entreteniéndose con pornografía. Hay más aún una dificultad física que tiene que ver con esto, y aquí es interesante la interacción entre lo digital y lo no digital. Si pensamos que en la mayoría de las escuelas del mundo, yo creo, todavía la estructura es de un profesor que habla desde un estrado o desde un lugar que está adelante en la clase, y los bancos en los que los alumnos se sientan están alineados sin que los alumnos encuentren una disposición escénica que facilite la interacción. Desde luego, lo que se puede hacer con un smartphone en medio de esa situación es incontrolable. Pero también está la enorme posibilidad de que los alumnos, con otra estrategia expositiva, interactiva de los profesores, puedan usar esos instrumentos para generar otra dinámica en la clase. Y esa dinámica, aquí se relaciona con el turismo, nos va a dar una formación instalada en el mundo, pudiendo haber visto ya algo de ese lugar que vamos a visitar como turista, quizá 20 años más tarde, que nos entrene para saber cómo pueden interactuar lo digital y lo visible en la visita, ¿no? Claudia Bull nos dice si los movimientos a través de lo digital también pueden ser eficaces, como los otros movimientos, si entendí bien la cuestión. Sin duda, creo que lo están mostrando constantemente. Hay problemas diversos ahí que no tenemos tiempo de tratar ahora. Por ejemplo, la duración de esa eficacia. En general, las redes, la interactividad en WhatsApp, etcétera, son acciones que actúan en el instante, actúan hoy. Mañana vamos a tener otra agenda, va a haber otros dramas y otras alegrías quizá. Entonces, lo que podemos hacer a través de estos instrumentos tiene una temporalidad necesariamente acotada. Y Martín Bachter, ¿por qué en Chile se escucha la disidencia y no en otros países de América Latina? Bueno, es una pregunta vastísima, muy pertinente, pero que debería justificar una reunión con representantes de otros países, de Brasil, de Argentina, de México, de Perú, de Colombia, que nos digan por qué en esos países no ocurre lo que está ocurriendo en Chile. Yo tengo muchísimas preguntas en ese sentido. Sin duda no es porque en estos países que estoy mencionando los partidos políticos sean más eficaces que los de la concertación chilena o los tradicionales de Chile. Hay muchas otras razones que lo explican. No lo vamos a resolver ahora, ni lo puede contestar ningún gran especialista que convocáramos mañana para que nos diga, gran experto en América Latina, que nos diga por qué hay tantas diferencias. Estamos viviendo con sorpresas. Los propios chilenos se sorprendieron de los resultados
de la votación, de ese 78% que obtuvieron de esta emergencia de candidatos independientes que con su solidaridad hasta ahora están logrando colocar a una líder indígena doctorada, con 2 doctorados al mismo tiempo, a dirigir, a presidir la asamblea, una asamblea mucho más horizontal, ¿no? Pensemos que no es un proceso lento, costó en Chile 50 años, 18 de dictadura y 32 de transición, así llamada, ¿no? Entonces, y estamos en escenarios que no tampoco podemos manejar con los criterios de transiciones anteriores. Como alguien que vivió intensamente la transición a la democracia en Argentina, y de otra manera la transición no a la democracia, sino de la dictadura a la democracia, sino del unipartidismo al multipartidismo en México. Permítanme, pese a estar desconectado el teléfono por algún misterio, se infiltró en la conversación. Bueno, digo, como alguien que vivió con toda la intensidad que pudo esas transiciones de la dictadura a la democracia en Argentina, de lo unipartidista a lo multipartidista en México, creo que estamos necesitando pensar que hoy, como decía un poco irónicamente sobre los precursores del barroco en Europa, no tenían smartphone. En esas transiciones de hace 40 años o 30 años, no teníamos smartphone, no teníamos redes y plataformas. Hoy interactuamos de otra manera. Y es esa multiplicidad de interacciones a la que también se refería una de las preguntas, que debemos reconocer para entender esta nueva complejidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar. Gracias a usted, por brindarnos esta conferencia tan amplia, tan llena, tan grandiosa, lo tengo que decir, y por su tiempo extra, por sus respuestas que nos daba a nuestras preguntas pertinentes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Les agradecería mucho si han grabado la conferencia y sobre todo las intervenciones, si me las pueden enviar. Quisiera escucharlas con más calma. Claro que sí. Le agradecemos mucho su puntualidad, su generosidad y su lucidez, profesor García Canclini. Estamos muy honrados y muy agradecidos de que haya estado con nosotros. Simplemente de parte nuestra y de parte de todos los que han estado implicados en este ciclo, de corazón, gracias. A quienes nos acompañaron el día de hoy también les agradecemos muchísimo y pronto nos volvemos a ver por aquí. Hasta pronto, buenas noches en Europa y buenos días acá en América, allá en América Latina. Perdón, yo ya no sé dónde estoy realmente. Seguramente en las dos partes. Sí, por lo regular. Salud y buen trabajo. Gracias, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Gracias. Adiós.